Bueno, ya estamos de regreso luego de haber escuchado nuestra Mi banderita chilena, canción tan recordada seguramente en nuestros años escolares y que tiene un claro significado en lo que significan los colores y que hoy día estuvo en discusión o en interpretación los colores de la bandera. Oye, bueno, revisamos un poquito lo que estaba pasando en Europa en el caso de la guerra de Ucrania, que ciertamente tiene consecuencias de nivel mundial, sobre todo en alimentos, etcétera, pero también lo que ha acontecido en Francia es algo que nos preocupa por la similitud eh, de lo que ha pasado, sobre todo en los desórdenes de la participación de jóvenes, de jóvenes descontentos. Pero aquí se da el caso de que mayoritariamente son inmigrantes africanos, árabes, ¿cierto?, de religión musulmana, y eso tiene algunas consecuencias que han habido varias apreciaciones. Esto ha ocurrido también en años anteriores, parece el 2017, 2005, por ahí, pero también en la historia se ha repetido. Y varios países europeos, la cantidad de alcaldes de origen árabe, estamos viendo el primer ministro británico, ¿no es cierto?, de origen indio, eh, todo ese tipo de cosas ciertamente tienen una interpretación. Y qué mejor que tú, Fernando, para que nos dé una apreciación de lo que puede estar pasando y hacia dónde deriva toda esta crisis que está enfrentando Francia y también otros países europeos. A ver, el primer punto clave que hay que dejar nítido en esto es que el caso francés es un poco distinto a los demás casos europeos. Hay países que están siendo muy duros. Gran Bretaña en su momento, cuando hubo motines en Clapham, en Wimbledon, fueron draconianos, como lo hicieron con los hooligans. Más recientemente Suecia está siguiendo un camino parecido, pero con más violencia, y en el caso danés se ha dado también una sucesión de circunstancias bastante particulares cuando, por ejemplo, se prohíbe más de una determinada cantidad de migrantes por cuadra, no pueden residir, cosa de mantener las proporciones habitacionales, etc. El caso francés es más complejo porque tiene primero un elemento cultural que se engancha en el racionalismo francés y en toda la reivindicación del el progreso de las humanidades, de las ciencias sociales francesas del siglo XVIII, en el sentido de que ellos están convencidos, tienen la impresión, de que el modelo republicano racionalista francés es capaz de permear a cualquier cultura y convertirlo en un buen ciudadano. Para ellos, luego, la llegada de las grandes cantidades de migrantes marroquíes y argelinos después del 64, la retirada francesa de Noráfrica, implicó la expectativa de que ellos se asimilarían. Efectivamente, los primeros argelinos que llegaron en realidad desde la década del 50, que fueron fundamentales como mano de obra para la reconstrucción de Francia tras la Segunda Guerra Mundial, miraban a Francia con ojos admirados, digamos, y se asimilaron. Pero los grupos que llegan desde los 60 básicamente crean bolsones culturales no asimilados que retienen el árabe, retienen distintos dialectos magrebíes y retienen un Islam que se comienza a volver cada vez más radical, no tanto por la religión en sí, sino que lo asumen como una suerte de visión contestataria frente a la sociedad, una sociedad que por causa de las crisis económicas, distintos problemas sociales, no les está entregando buena educación, oportunidades de trabajo, etc. En esta situación no podemos dejar de lado el hecho de que en el año 2005 se quemaron 20.000 vehículos en París y otras ciudades durante 10 días de motines sucesivos. Recordemos que en Francia la mayor parte de las ciudades tienen origen medieval y por lo tanto no fueron bombardeadas en su mayoría, salvo Normandía durante la Segunda Guerra, y por lo tanto las casas no tienen garaje, no tienen estacionamiento, por lo tanto los autos se dejan en la calle y las turbas los destruyen. Y de esa forma, como les digo, en el año 2005, posteriormente en 2017. En este caso en particular, la muerte de este chiquillo Nahel tiene un contexto que no ha sido tan presentado por los medios. La verdad es que este chiquillo manejaba un auto robado con patentes falsificadas polacas en lo que parece ser un transporte de droga o de dinero de un traficante a otro. Y cuando la policía intenta detenerlo, se niega, trata de atropellar a un policía, el policía queda sobre el capó del auto y dispara su pistola y finalmente le da muerte. Lo que habría sido una acción policial habitual se convierte en una acción racial básicamente por la bomba de tiempo política que tiene Francia. Recordemos los motines hace pocos meses atrás que se generaron por la reforma de pensiones del presidente Macron, que, suprema ironía, tienen un sistema de reparto que le están incorporando ahorro individual y atrasando la fecha de jubilación.
que generó protestas masivas. En esa situación, la, el ambiente político francés está extraordinariamente crispado y además tiene un cambio político muy marcado con la implosión y el colapso de lo que podríamos llamar la izquierda democrática o el Partido Socialista francés. Partido Socialista de Mitterrand, etcétera, no solamente ha quedado reducido a su mínima expresión, sino que en un hecho muy llamativo tuvo que vender su sede tradicional en París, digamos, simplemente porque no tienen los recursos para poder mantenerlo, porque la reducción de sus diputados hizo que prácticamente no tengan recursos. ¿Qué es lo que está generando esto? Una dinámica de choque entre grupos nacionalistas franceses que buscan recordar la Francia del mañana, digamos, la France de Métier, el objetivo de una Francia desarrollada europea, y la asimilación de estos migrantes, muchos de los cuales nacieron en Francia, son de esta tercera generación de franceses, hablan francés, tienen pasaporte francés, pero no se sienten franceses. Y prefieren hablar argelino, marroquí, cualquier otro dialecto. Y eso, lamentablemente, hay antecedentes en la historia europea escalofriantes de qué es lo que pasa cuando una minoría comienza a adquirir un peso o convertirse en una molestia. La matanza de los godos en Constantinopla, más recientemente, en el mundo moderno, tardío medieval, la matanza de San Bartolomé, de los hugonotes en la guerra de los 30 años. Obviamente hoy día nadie va a salir a matar musulmanes, digamos, son millones, pero sí ciertamente se les puede convertir o se les puede hacer la vida tremendamente difícil, cosa de obligarlos a irse, que es un poco lo que estamos sufriendo nosotros en términos de qué es lo que está haciendo Nicolás Maduro, obligando a gran parte de la población a irse, porque no solamente reduce la presión sobre un Estado y una economía destrozada, sino que además los migrantes envían remesas de dinero que le permiten apuntalar su economía, es decir, reduce una boca y gana un aportador. En esa misma situación, uno puede comenzar a ver cómo distintos países europeos, como les decía, los escandinavos ya comenzaron, ya están comenzando a restringir, a expulsar, a reducir la presencia, y finalmente, en el caso francés, debido a la enorme cantidad de musulmanes, particularmente argelinos y marroquíes, la van a tener mucho más complicada y esta situación va a continuar estallando. Pero como les digo, esto es un fenómeno de muy larga duración que obedece a una visión quizás demasiado idealista o optimista respecto a las capacidades de asimilación. Y por el otro lado, también obedece al serio problema que tiene el sistema político francés, que está en plena redefinición, está en plena reestructuración. Oye, pasado mañana hay un día muy importante para Francia, es su día nacional, ¿no es cierto? Con un gran desfile militar en los Campos Elíseos, y seguramente, bueno, Chantal va a estar seguramente ahí con sus alumnos del colegio francés mirando esto, pero va a ser una oportunidad ciertamente para que los patriotas franceses traten de reivindicar su nacionalismo, su patriotismo, así que se ve difícil, ¿cómo lo... Perdón, un último punto en eso. No dejó de ser llamativo el hecho que una razón por la que los motines en este último caso comenzaron a amainar fue que se comenzó a ver grupos ultranacionalistas salir a las calles a golpear a los manifestantes eh, musulmanes y a amarrar, pegarle a la policía. Es decir, ya comenzamos a ver una suerte de guerra civil entre comunidades francesas. Tenemos franceses blancos europeos nacionalistas que peleaban con los magrebíes. Es decir, ya, y que en muchas ocasiones, o hay filmaciones incluso, que salían con estas ligaduras plásticas, etcétera, que detenían marroquíes y argelinos y se los entregaban luego a la policía con el chip de las cámaras con donde los habían filmado rompiendo vitrinas, saqueando, lo que fuere. Es decir, ya comenzamos a tener una dinámica de choque particularmente complicada. Y hay algunos que dicen, incluso la propia madre del chiquillo muerto, que se detengan porque esto no los está beneficiando y solamente puede terminar creando la lucha entre vers la France de métier, digamos, hacia la Francia del mañana, que es el slogan que tiene el partido de Marine Le Pen, digamos, y los sectores de derecha conservadora, por oposición, digamos, a una visión negativa del presente que puede terminar con todos ellos escapando hacia el otro lado. Acuérdate también que hace algunos años el Estado francés también prohibió el uso de la burka a las mujeres en los colegios.
justamente y la para evitar este tema. Bueno, hay miles de peleas que son muy delicadas, parecen ridículas, pero tienen una importancia muy ¿Sí? marcada en estas comunidades. Por ejemplo, el tema de los horarios de las piscinas. Las mujeres musulmanas más conservadoras se niegan a compartir piscina con los hombres. El sacar el cerdo del menú de los colegios y escuelas públicas. Es decir, son exigencias que están comenzando a generar problemas. Acá en Chile, bueno, siempre existe el famoso tema este de el asado de los ateos en Viernes Santo, pero que es casi una humorada ridícula, digamos. En el caso francés se ha dado el caso que, por ejemplo, en el Ramadán, el mes sagrado musulmán, hay estudiantes nacionalistas que hacen ostentación de comer cerdo, comer lomito, etcétera, frente a los musulmanes. También hay un caso de que agarran jóvenes musulmanes, los golpean y les ponen un trozo de tocino en la boca. Es decir, es un acto de humillación. Y este Complejo, complejo panorama. ¿Eh? Oye, como el tiempo se nos avanza, hay un tema re importante que seguramente Cristian lo quiere sacar a luz. Cristian, Particularmente Javier, ya aterrizando en el plano local, pese a que está sí, muy interesante el tema de Francia particularmente, y esa relación con lo que pasó hace unos días atrás al alcalde Zapallar, en su casa, digamos, de donde fue asaltado. Fue una banda de 5 delincuentes, entiendo yo que ingresa a la casa, dicen, según algunas declaraciones preliminares, a la casa de los vecinos primero y posteriormente arriban a la casa del alcalde de Zapallar, donde es maniatada su familia. Se habla de que se le habría cortado el pelo a una mujer, no sé si es la señora del alcalde o es la vecina. Actuaron con un nivel de alevosía impresentable en grupo pandilla. La verdad es que fue una situación bastante compleja y que derivó también en una golpiza importante que le dieron al alcalde, que le generó 8 puntos, no sé, en los pómulos, en la cabeza, porque obviamente la reacción natural de toda persona es defenderse a sí mismo y defender a su familia. Entonces, bueno, desde ese momento se ha elaborado una serie de teorías al respecto. Por cierto, el móvil es efectivamente patrimonial, o sea, digamos, es un asalto, entraron a robar, o detrás de eso lo que hay es crimen organizado, donde personas mediante, no sé, pues tal vez una vendetta, querido dar algún tipo de advertencia. Entonces, se ha lucrado toda serie de teorías al respecto. Y ahí es donde uno creo que se abre, digamos, el camino más interesante de la discusión que podemos tener. Lo primero que quiero decirles es que yo tomé conocimiento ese día a primera hora, tipo 8:30 de la mañana, en una reunión que tuve con el delegado presidencial, y lo que me confidenció es que se había encontrado hace un par de semanas con el alcalde de Zapallar, que él le había dicho, ojo con esto, que él tenía fundada sospecha que lo estaban siguiendo. Consecuencia, él ya traía de antemano al menos, digamos, la sensación de que algo podía pasar. No obstante, lo desestimó y aún así, digamos, siguió viviendo su vida normal, sin protección. Eh, Quiero recordar que hay en Chile alcaldes que tienen, digamos, protección a través de esta figura del PPI, de protección de persona importante, la PDI. Son los alcaldes de La Florida, La Pintana, Puente Alto, y mi compañero de curso, alcalde de San Ramón, también es otro de los que... Y en alguna oportunidad también, a propósito de, ahora es diputado, el otrora alcalde de Temuco, Becker, en los peores tiempos, digamos, bueno, no sé si han sido, si han pasado los peores tiempos de la región de la Araucanía, pero tenía que dormir todos los días en una casa distinta porque efectivamente él también tenía amenazada su vida y su integridad física, personal y la de su familia. Eh, Ahora, hay cosas que son contradictorias, como por ejemplo que ¿por qué ingresan a una casa y después a la otra? O sea, ¿eso es para despistar, o efectivamente un grupo de delincuentes que estaba con la idea de asaltar casas? Lo segundo, el nivel de violencia con la que actúan, porque ahí hay frases que profiere, que son parte de la declaración del alcalde, donde le dice: te vamos a matar a ti y a tus hijos. Consecuencia, es un nivel de violencia realmente impresionante. Lo otro, no roban nada. Creo que lo que roban son un par de tarjetas que fueron bloqueadas inmediatamente, roban una camioneta y la incendian. Por lo tanto, no hay un móvil de querer vender las piezas de un vehículo, digamos, no hay un ánimo de lucro en definitiva.
sin perjuicio obviamente que el ánimo es fugarse con el vehículo. Entiendo que también le sustraen el celular, pero un celular normalmente se sustrae para que no haga un llamado a carabinero o a la PDI en forma inmediata. Entonces, no sería, digamos, es el móvil en definitiva. Y de ahí los días subsecuentes, bueno, tomó el caso el fiscal Benjamín Santibáñez, que es un muy buen fiscal, en más de alguna oportunidad me tocó realizar un par de trabajos con él. No está a cargo de la Fiscalía Local La Ligua por la complejidad del caso, por lo tanto está en una unidad especializada que lo tomó el fiscal Santibáñez. Pero yo considero desafortunada, y aprovecho de decirlo, la declaración de Monsalve, ¿eh? El subsecretario dice que no hay antecedentes que vinculen al robo al alcalde de Zapallar con una acción de este tipo, de narco, digamos, crimen organizado. De alguna forma también no creyendo en el relato de la víctima, lo cual a mí me parece grave por un lado, y en segundo lugar morigerando, relativizando también una cuestión que a todas luces es tremendamente grave. No le debe haber caído muy bien al alcalde, después de todo lo traumático que vivió, tener que escuchar al subsecretario que le diga que esto en realidad no se vincula a algo grave, sino que casi son delincuentes comunes, ¿no? Porque la perspectiva de él obviamente es completamente distinta. Bueno, vamos a ver qué subyace de la investigación en lo sucesivo y bueno, vamos a ver en qué termina también. Y ojalá que encuentren a los autores. Sí. Oye, Fernando, hay zonas en Santiago ya y en muchas otras ciudades de Chile donde el Estado no puede entrar. De partida Temucucuy, pero ya ese es un tema distinto. Pero me refiero a ciudades como Santiago. Este narcoestado que se está formando en algunos lugares, que está tomando, brinda protección, brinda una serie de otras cosas, dadivoso, invierte en desarrollo deportivos y otros, y la gente empieza a decir, esta gente es buena. ¿Cómo ve este fenómeno que ya se está dando en Chile y lo que relata Cristian también es una Oye, espérate, señal de lo que está pasando? antes ¿Sí? que parta Fernando, ¿y los mausoleos? Hoy día la gente le basta rezar a los gallos. Entonces, eso es tremendo. O sea, estamos reemplazando hoy día una iglesia por un mausoleo narco, que además lo hacen en una plaza pública. Bueno, en términos prácticos, ahí hay un punto que es muy interesante, digamos, lo trabajaron una serie de sociólogos británicos y norteamericanos, la teoría de la ventana rota, etc. Me atrevería a decir que no es que el Estado no pueda entrar, es que el Estado no quiere o no le interesa entrar. Y ese es el problema crítico. Ciertamente el Estado, si concentra todos sus medios, sus fuerzas, puede hacerlo. Atemuco incluso también podría hacerlo, no cabe ninguna duda. El problema es que el costo político de aquello hace que distintas autoridades políticas chilenas, digamos, en diversos gobiernos, hayan optado simplemente por tolerarlo. Y al mismo tiempo la capacidad que tiene el narco no es necesariamente de combatir contra el Estado, sino que más bien es capturarlo. Lo que vimos en su momento en la municipalidad de San Ramón, que fue rápidamente acotado, pero recordemos que el alcalde, que está preso en este momento, entiendo con prisión preventiva, pero tenía redes y relaciones con conocidos narcotraficantes y al mismo tiempo con la jerarquía del Partido Socialista. Recordemos que el actual ministro Elizalde, en su momento presidente del Partido Socialista, sacó su licencia de conducir en San Ramón usando el domicilio del alcalde, digamos. Ese era el nivel de penetración. Por lo tanto, y eso, por favor, no creo bajo ningún punto de vista que sea un fenómeno único. Por favor, ya hemos estado viendo otro tipo de relaciones también con barras bravas que también están incorporadas con el microtráfico. Es decir, existe una red, una maraña de acción que básicamente ha sido permitida y tolerada por el Estado, que no ha querido ponerle el coto y que ahora, cuando quiere hacerlo, se encuentra con que no tiene los procedimientos. Me atrevería a decir que más que no tener leyes para hacerlo, podrán no haber leyes en algunos casos específicos o podrá legislarse en algunos casos particulares para dar herramientas puntuales para conseguir más rápidamente efectos. Pero el problema es que no tienen ni los medios, ni los recursos, ni la experiencia para hacerlo. Y por lo tanto nos encontramos con que Carabineros se está reduciendo de facto después del ataque feroz que sufrió desde el estallido en adelante. Tenemos un problema con que la PDI es una fuerza comparativamente pequeña, son 15.000 hombres y mujeres. Y finalmente también nos encontramos con una serie de restricciones en términos de uso de otras herramientas del Estado. Por ejemplo, el hecho de que el Estado no tenga una base de datos unificada demuestra que tenemos restricciones y tenemos limitaciones que le impiden al Estado realmente ser eficiente en eso. Quizás de alguna manera
llevamos cerca de 15 años peleando por objetivos más bien de carácter ideológico que por objetivos de carácter práctico. No puedo negar que ver en este minuto que el gran debate en el Consejo Constitucional es respecto a si va a ser un Estado subsidiario que pueda o no coexistir con el Estado social de derechos y cuáles son los alcances de esos conceptos, mientras por el otro lado tenemos el fenómeno del que estamos conversando o el caso que Cristian contaba hace algunos momentos atrás, es decir, estamos claramente poniendo la prioridad en puntos o en lugares donde pareciera ser que no es lo crítico. Hablando en buen chileno, digamos, estamos rascando donde no pica, digamos, generando un problema serio en términos de definir objetivos y actuar respecto a ellos. Todo esto, por supuesto, mientras estamos en un proceso de conducción política fuertemente afectado, digamos, con un gobierno particularmente débil y sin objetivos ni estrategia clara. Oye, Fernando, ya estamos en los últimos 4 o 5 minutos. La salida de don Patricio Fernández, la conmemoración de los 50 años y el negacionismo. ¿Qué opinión te merece esto que todavía estemos tan anclados en hace 50 años? Hubo una carta del rector Ignacio Sánchez que fue respondida por Gonzalo Rojas, por, eh, También por Gonzalo Ibáñez también. por Gonzalo Ibáñez también. ¿Qué te merece, qué opinión te merece esta situación que ha ocurrido? Y ahí hay Bueno, dos almas que están chocando aparentemente al interior del gobierno. exacto. A ver, la carta del rector Sánchez fue particularmente desafortunada y solamente evidenció, digamos, una perspectiva que él tiene que lamentablemente no está muy conectada con la realidad. Recibió la respuesta hoy día, retrucó, digamos, de una forma bastante confusa, no muy clara, demostrando que claramente tenía una apreciación de situación que era bastante poco precisa. La salida de Patricio Fernández obedece básicamente a que, en términos prácticos, el Partido Comunista, percibiendo el escenario político en el que estamos, en el que ya estamos en lo que ellos denominan una fase reaccionaria y al mismo tiempo percibiendo una futura pérdida de gobierno, busca capturar todas las banderas que pueda de la izquierda dura y en ese caso particularmente capturar y resignificar el 11 de septiembre y particularmente la muerte, el suicidio de Salvador Allende. En esa situación, el Partido Socialista, el verdadero partido de la militancia de Salvador Allende, eh, se convierte en un adversario porque tras la renovación socialista, se convierte en un partido mucho más cercano a una visión socialdemócrata, mientras que el Partido Comunista continúa anclado en una interpretación marxista clásica. Y en esa situación simplemente es un proceso incompatible. De alguna manera, el Partido Comunista está luchando contra la fuerza de gravedad, está tratando de mantener vivo una estructura ideológica que es incompatible con el mundo del siglo XXI. A ver, estamos hablando que el manifiesto del Partido Comunista fue escrito por Marx y Engels en 1847, al inicio de la Segunda Revolución Industrial. Hoy día estamos comenzando la cuarta, digamos, es decir, en términos estrictamente ideológicos, el marxismo tiene tanto de vigencia hoy día como podría ser el zoroastrismo persa del siglo tercero del tercer milenio antes de Cristo. Entonces, de alguna manera están tratando de construir un fortín, digamos, construir una posición básicamente para los convencidos, reclamando la propiedad de un proceso. Y para eso, obviamente, un proceso de renovación, el propio Patricio Fernández lo ha dicho en prensa ayer y hoy, el mismo lunes pasado, que ellos buscaban un proceso como el uruguayo, es decir, un proceso de reconciliación y avance hacia el futuro. Pero ciertamente para el Partido Comunista eso es imposible, porque ellos viven del pasado. Por lo tanto, luchan y es una... Ahora, ¿qué es lo paradójico de esto? Que al contrario de las otras conmemoraciones, 25, 30, 40 años, no tenemos una lucha de una izquierda unida que impetra a una derecha por el golpe, sino que tenemos una lucha dentro de las izquierdas respecto al legado del 18 de septiembre y a las condiciones o al proceso de funcionamiento. Es decir, de alguna manera han buscado aislar y apropiarse, como salió un meme, digamos, salgan de mi conmemoración, buscando marginar al resto de Chile de un proceso que es nacional. Y eso obviamente ha hecho que estemos a estas alturas, a 2 meses del 11, donde para todos los efectos prácticos no hay agenda y ha pasado la mayor parte del año sin que el 50 aniversario
y la conmemoración haya tenido mayor calado, lo cual demuestra de alguna manera la quiebra conceptual de la fecha como una herramienta que mueva a Chile. Venimos del estallido, la pandemia, tenemos una crisis económica, tenemos problemas feroces de desempleo. Ciertamente digamos, seguir desenterrando las memorias de medio siglo puede recordarse, pero no es un factor determinante. Un último dato, el 70% de los chilenos no había nacido el 73. Eso algo tiene que decir. Ahora, como decía Danton, me parece que fue que la revolución se terminará tragando a sus propios hijos, así que probablemente eso es lo que pasa en la izquierda chilena, pero no hay que olvidar la capacidad de transformación, de adaptación y de tomar banderas de lucha que van surgiendo. Me llamó la atención que una de las enmiendas o iniciativas de norma con mayor votación fue la de protección de los animales, que a lo mejor tiene que ver algo con el animalismo, y la izquierda se va apropiando del feminismo, ¿no es cierto?, de la agenda LGBT, etcétera, de todas estas minorías, La presidencia, exacto. reinventándose. Así, pero bueno, no alcanzamos a hablar de un montón de otras cosas re interesantes, pero seguramente te vamos a tener dentro de poco tiempo, Fernando, Por favor. porque estos meses o estas semanas que faltan para septiembre se van a ir pasando muy rápidamente. Así que te agradecemos la presencia y tu disposición y le dejo el micrófono a mis colegas panelistas para que se despidan también. Así que a nuestros radioescuchas, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Bueno, un gusto estar como cada semana con ustedes. El invitado hoy día, excelente, me encanta, muy entretenido. Así que gracias por acompañarnos. Esperamos estar contigo nuevamente. Y bueno, cuidarse la lluvia, cuidarse con los resfríos, abríguense. Que estén muy bien y hasta la próxima semana. Sí, lo mismo, la verdad quedaron bastantes temas ahí en el tintero. Me gustaría que pudiésemos tener la oportunidad de conversar con Fernando en otro momento. Me gustaría mucho hablar del negacionismo, por ejemplo, que es un tema que a mí realmente me conflictúa, digamos, por todo lo que eso implica, la libertad de expresión, que la ciencia per se necesita contradicción, ¿cierto? La historia es ciencia, entonces ahí hay temas que creo que son interesantes poder desentrañar en algún momento. Así que bueno, gracias por la posibilidad, Fernando. Muchas gracias. Por favor, a la disposición de ustedes y cuando quieran. Que estén muy Chao, bien. Fernando, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Y ahora los dejo que tengo que, antes que me cierren la cocina acá abajo en el hotel, a ver si bajo a ranchear.